señor secretario va a dar cuenta de los documentos que han llegado a esta comisión. Señor secretario abogado, tiene la palabra. Sí, señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, el oficio de la corporación que accedió a una solicitud de en nuestra comisión en el sentido de remitir en la Comisión de Familia y Adulto Mayor la reforma constitucional que establece un sistema integral de garantías y derechos para los adultos mayores, haciendo presente que una vez que el proyecto sea informado por la Comisión de Familia, será devuelto a esta comisión para su tramitación e informe. Y también, señor presidente, ha llegado una respuesta positiva de la sala en el sentido de refundir los proyectos ya refundidos que modifica la Carta Fundamental en lo que respecta al Tribunal Constitucional, boletín 11680, con el que modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a composición y atribución del Tribunal Constitucional 11663-07, con un conjunto de proyectos que se encuentran pendientes a esta comisión, que modifican también la Carta Fundamental respecto a integración, competencia, paridad de género, control de constitucionalidad, atribuciones, sin sentido genérico son varias, incorporar entre los integrantes, entre las personas que pueden ser sujetos de educación constitucional los términos que indica, a nuevas personas sujetas a esta posibilidad. De tal manera, señor presidente, que la sala accedió a esta solicitud de refundir, en definitiva, todos los proyectos pendientes ante esta comisión que dice en relación fundamentalmente con organización y atribución del Tribunal Constitucional para establecer su estudio en forma conjunta. También se recibió una moción que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para extender, por el plazo que indica, la obligación de comparecencia a las comisiones especiales investigadoras de quienes han cesado en sus cargos, y el Consejo de la Transparencia confirma la asistencia de su presidente, el señor Marcelo Bravo, con el señor Emilio Espinosa, jefe de comunicaciones, Andrea Ruiz y José Ruiz, secretario. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también informa glosas presupuestarias en cumplimiento de la Ley de Presupuesto cuarto trimestre 2018. También la presencia del señor ministro, secretario general de la Presidencia, se confirma, acá presente, y una comunicación de Contraloría General de la República en relación a consulta que se le formuló a propósito de audiencia que se hizo en la ciudad de Santiago por parte de esta comisión a Movilache. En esa oportunidad se consultó a la Contraloría respecto a la regularidad o legalidad de ciertos procedimientos adoptados en relación con el acuerdo de solución amistosa casos B946-12. La Contraloría, a su vez, pregunta a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y nos comunica a la Contraloría este hecho y además que le concedió un plazo extra a la Subsecretaría para responder. Eso es todo, señor presidente. Ya, muy gentil, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿alguna sugerencia, opinión? Una consulta, señor secretario, con respecto a todos los proyectos de Tribunal Constitucional, creo que nosotros resolvimos enviarlo posteriormente todo al Ministerio de Justicia. ¿Eso lo aprobamos, al parecer, o no? Sí, nosotros por el momento se ha comunicado al Ministerio de Justicia de la decisión de la comisión en orden a refundir todos estos proyectos, y ahora tendremos que comunicar ya que se encuentran oficialmente refundidos y enviando al señor Ministro de Justicia la lista de todos estos proyectos para los efectos de que lo tenga presente y poder expresar su opinión. Ahora seguramente en la oportunidad en que se pongan todos los proyectos. Ya, si lo tienen a bien también las señoras y señores diputados, podemos hacerle llegar también, ya que está el señor ministro secretario general de la Presidencia, si los tienen a bien, por supuesto, ustedes, todos los proyectos que fueron fusionados del Tribunal Constitucional para que lo puedan estudiar, si que lo estiman a bien. Nosotros ya resolvimos en su oportunidad hacerle llegar todos los proyectos que se han presentado en el Congreso y que han sido fusionados sobre reforma al Tribunal Constitucional, y queremos también, estimamos que ustedes sería bueno que también lo pudieran ver y analizar si lo estiman conveniente. ¿Están de acuerdo, honorables? Ya, se lo remitimos. Entonces, señor secretario, igual hágale un dossier al señor ministro para que también tenga todos esos proyectos. ¿Alguna petición a esta comisión sobre algún punto? Ya, bien.
La sesión tiene por objeto destinar la primera mitad de la sesión a dar inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Boletín 12.100-07 que el Ejecutivo le ha puesto suma urgencia. ¿Alguna observación, señor secretario? No. Ya. Se ha invitado para estos efectos al señor ministro, secretario general de la Presidencia, y al señor presidente del Consejo para la Transparencia. Está presente el señor ministro, secretario general de la Presidencia, que le damos la bienvenida a esta comisión, y me han dado las excusas del señor presidente del Consejo de la Transparencia, que va a arribar dentro de algunos minutos más, pero que viene en camino. Vamos a darle la palabra al señor ministro para que nos exponga sobre este proyecto que tiene su urgencia y que sin duda tiene bastante relevancia para el Ejecutivo. Así que vamos a darle la palabra al señor ministro. Ministro, nuevamente le reiteramos los agradecimientos por concurrir a esta comisión y lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a todos los diputados y diputadas presentes. Efectivamente, este es un proyecto de mucha importancia en la agenda del Ejecutivo, pero no solo el Ejecutivo. Yo creo que este es un tema que se ha instalado en los últimos años. Es una agenda importante que se ha venido construyendo conjuntamente por los distintos gobiernos y tenemos la convicción de que las circunstancias actuales y a la luz de los poco más de 10 años que han transcurrido desde la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, estamos en el momento preciso para contar con una actualización de dicho cuerpo normativo, es decir, tener una ley de transparencia 2.0 que se haga cargo de lo que ha sido la evolución de la implementación del sistema de transparencia, su fortaleza, su debilidad y poder contar con un cuerpo normativo más actualizado. Bueno, me acompaña Max Pavés de la Secretaría General de la Presidencia y también Gonzalo Guerrero, que es el jefe de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Secretaría General de la Presidencia, que coordina todas las actividades y responsabilidades en materia de transparencia, no solo del Ministerio, sino también de todo el Ejecutivo. Vamos a llegar al señor Guerrero, que no lo teníamos incluido. Señor presidente, mucho gusto. Bienvenido, señor presidente. Ya. Bueno, la convicción que anima este proyecto, porque acá hay un fundamento y no solo una obsesión, sino que hay un fundamento muy profundo, es que las instituciones son claves para el progreso de los países. La economía neoclásica, después del famoso paper de Solow, establecía que finalmente el crecimiento de los países depende en gran medida de la acumulación de factores como el capital, el trabajo y la productividad. Pero la economía ya más moderna, a partir de los años 90, también ha venido estableciendo que las instituciones son un elemento central del progreso. O sea, el crecimiento, el progreso, el desarrollo, incluso obviamente los niveles de justicia, solidaridad, igualdad que hay en las sociedades, dependen en gran medida de la calidad de las instituciones que tengamos. Y aquí hay una literatura bastante amplia, desde Douglas North, premio Nobel, pasando por trabajos más empíricos como los trabajos de Robert Barro y Sally Martin, hasta publicaciones más recientes como las que han hecho Acemoglu y Robinson con este famoso libro ¿Por qué fracasan los países? Por lo tanto, hay una convicción de que este es un tema no solo de respuesta a ciertas inquietudes, sino que también en el largo plazo, en función de la misión que nosotros hemos comprometido en nuestro programa, que es alcanzar el desarrollo integral, este concepto de desarrollo más amplio, que necesitamos contar con instituciones sólidas y confiables, instituciones inclusivas, instituciones que respondan al interés general y a las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, este es un tema central en nuestros compromisos de gobierno. Hay razones de eficiencia, de eficacia y de legitimidad para impulsar una agenda anticorrupción que esté basada fundamentalmente en fortalecer el acceso a la información, la probidad y la transparencia. La corrupción, ¿para qué lo voy a decir? Yo creo que todos tenemos un amplio consenso que es posiblemente uno de los peores flagelos que afectan a la democracia actualmente. Es como el cáncer de la democracia actual. Hace algunas décadas los problemas de las amenazas de la democracia eran más bien externas a la democracia, provenían de regímenes totalitarios o de regímenes no democráticos. Hoy día las amenazas
a la democracia fundamentalmente son internas, son propias de la democracia. Y este es uno, la corrupción, que produce o genera condiciones para el surgimiento de caudillismo, de populismo y de una serie de distorsiones del funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, que trae a la vez serias consecuencias económicas, políticas y sociales que socavan a las sociedades democráticas. Por lo tanto, es un tema de la máxima importancia. Son de estos temas que muchas veces no tienen el nivel de presencia en la discusión pública, pero que son fundamentales para que las instituciones públicas y la sociedad puedan tener un funcionamiento adecuado y que en el fondo se produzca el progreso que anhelan todos los países. Si uno mira lo que ha pasado en Chile, ¿cómo estamos? Bueno, uno puede decir que estamos bien, pero no tan bien. Pese a que hoy día conocimos un informe del Consejo para la Transparencia que da cuenta de que la gente tiene una percepción de que el 80% de los funcionarios públicos son corruptos o muy corruptos. También hay muchos estudios que dan cuenta de que efectivamente esa amplia percepción subjetiva, cuando se contrasta con percepción o con datos más objetivos y se le pregunta a la gente, ¿usted ha sido o ha sufrido en circunstancias, intentos de coima o de soborno? Esas cifras caen a su mínima expresión. Entonces hay una descalce entre la percepción y entre la realidad, sin perjuicio de que posiblemente la corrupción hoy día en Chile es mucho mayor de la que nosotros pensábamos que era hace algunos años atrás. Por lo tanto, digo, estamos razonablemente bien, pero no estamos tan bien, porque si uno mira la tendencia, es cosa de ver, por ejemplo, lo que ha pasado con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Vemos que hubo un progreso relativo hasta el año 2014 y de ahí empezó un deterioro que la última medición en términos del índice se estabilizó, dejamos de caer, pero retrocedimos igual un lugar y hoy día estamos en el lugar 27 en índice de percepción de la corrupción, donde 1 es menos corrupto y de ahí hacia abajo es cada vez más corrupto. Por lo tanto, bueno, este igual es un índice subjetivo, este no es un índice objetivo, porque además en corrupción es muy difícil tener índices objetivos porque esto es lo que no se sabe, pero da lo mismo, estamos comparando lo mismo contra lo mismo, por lo tanto lo que nosotros sabemos es que desde la perspectiva de la población hay un deterioro en los últimos años que es bien importante y que tenemos que abordar. Además que esto de la corrupción es un poco como la delincuencia también, en el sentido de que se basa mucho más en la percepción que en la realidad. Si afecta es como la delincuencia, la percepción afecta el temor, afecta la calidad de vida, la sensación de seguridad. En el caso de la corrupción, afecta la confianza, o la percepción de corrupción, la confianza de los ciudadanos respecto al funcionamiento de las instituciones democráticas. Algunos datos, ustedes los conocen, así que yo no me voy a extender mucho, pero bueno, está este estudio que sacó el Consejo, esto es consistente con las encuestas del CEP. Hay muy poca confianza en la mayor parte de las instituciones públicas y privadas. Tal vez podríamos ver la siguiente lámina, ahí van a ver la evolución. Esta lámina está hasta el año 2017. Si la actualizamos al 2018 seguramente podría haber un retroceso. La Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, las empresas, el Parlamento, los partidos políticos, los tribunales, el gobierno. Esto es bastante generalizado y yo creo que nadie escapa, nadie se salva, es un problema bastante transversal. Es bastante parecido. La OECD, por ejemplo, lo último, esto fue del 2007 al 2017, creo, hubo un retroceso en 2/3 de los países. 1/3 de los países mejoraron, 2/3 de los países retrocedieron y en promedio hay una caída, digamos. Ahora en Chile está un poquito más acentuado el deterioro. En Latinoamérica está más acentuado, en Chile está más acentuado que en Latinoamérica y más acentuado también que en la OECD. No es un desastre, o sea, no caigamos tampoco en una cosa autoflagelante, pero sí hay una situación que es preocupante, que yo la considero muy preocupante y que es grave, que es que la percepción de la ciudadanía ha venido cayendo sistemáticamente. En verdad, esto yo diría desde el 90 a la fecha. Ha habido momentos de mayor deterioro, pero del 90 a la fecha no hemos logrado, sobre todo en las instituciones políticas, no hemos logrado revertir esa tendencia. Sí, o sea, está todo esto grabando, entonces se está pasando todo. ¿Usted dice que del 90 para adelante se han deteriorado las instituciones? ¿O? No, la confianza, la confianza, sobre todo en las instituciones políticas, porque las instituciones... Del 90 para adelante, y para atrás eran tan... Es que no habían encuestas. Ah, no habían encuestas, ya, no, digamos, porque si no van a creer que para atrás estaba todo bien. Pues, no habían encuestas. Claro. No habían encuestas. En el retorno a la democracia, en el retorno a la democracia... El que más estaba contento estaba diciendo... Está bien.
No, y algunas encuestas no eran muy precisas las que habían antes. Sí, lo que me dice Gonzalo es que efectivamente el Latino Barómetro muestra algo muy parecido. ¿Sí? Esto es un tema de la democracia mundial. La democracia hoy día está seriamente amenazada y, como les comentaba, por dentro. La amenaza es más bien interna, no es que venga un régimen totalitario a terminar con la democracia, no, son la corrupción, el caudillismo, el populismo. Por lo tanto, nosotros como gobierno hemos planteado una agenda bastante intensa en materia de integridad pública y transparencia. Y aquí nosotros quiero plantear una cosa que para nosotros es importante. Nos parece que este es un buen momento para legislar. No estamos en tiempos hoy día especialmente turbulentos como fueron los años 2015, 2016, cuando se legisló bajo fuerte presión ciudadana producto de los gravísimos casos de financiamiento de la política que se conocieron en esos años. Eso hoy día ha bajado un poco esa presión, esa tensión, pero a nosotros nos parece que es importante aprovechar este momento donde hay una cierta relativa calma, sin perjuicio de la grave, o sea, de los bajos niveles de confianza, porque nos permite legislar mejor, porque cuando legislamos bajo presión tomamos peores decisiones. De hecho, en algunas de las leyes me salgo un poco acá, nota al margen, de las leyes de financiamiento, todos ustedes y todos nosotros experimentamos durante las campañas las dificultades objetivas porque se resolvieron y se legislaron demasiado rápido, y hay cosas que hemos tenido que venir corrigiendo sobre la marcha, sobre la base de la interpretación, digamos. Pero bueno, esto no es tema de esta presentación. Entonces, aprovechar este momento para instalar una agenda que se construya en una agenda a largo plazo, transversal, ampliamente compartida, es una de los compromisos que hemos adquirido como gobierno, porque las experiencias de reforma al Estado y de agenda de probidad y transparencia, exitosas según todos los estudios que se conocen, en particular en la OCDE, es que se requieren dos cosas: una gobernanza de este proceso y una hoja de ruta de mediano y largo plazo, porque estas reformas son muy complejas. Entonces, si cada administración cambia sus prioridades, se hace muy difícil. Y los tres ejes que hemos abordado en esta materia son integridad pública, datos abiertos y transparencia. Y las puntas de lanza de cada una de esas tres agendas es la ley de integridad pública, o ley antinepotismo, como se ha conocido en la prensa, que está hoy día en el Senado, ya fue aprobada en general, y la vamos a empezar a discutir en particular y va a llegar pronto a la Cámara. En materia de datos estamos discutiendo la ley de datos personales y vamos a lanzar el nuevo portal de datos abiertos, y en materia de transparencia, la ley de transparencia 2.0, que es la que vamos a iniciar la discusión hoy día, y por eso es tan importante. Además, aprobamos el año pasado, yo los felicito por el trabajo que se hizo, esta comisión fue muy activa en esa materia, la nueva legislación en materia de soborno y cohecho. Fue muy importante, esto era un compromiso pendiente con la OECD, y nos pusimos al día en una tarea, y yo sé que esta comisión cumplió un rol clave, así que quería aprovechar de felicitarlo. En materia del proyecto de ley de transparencia, lo que nosotros planteamos en el programa es actualizar la legislación, y hemos elaborado una propuesta de modificación a la actual ley de transparencia que cumplió 10 años en agosto del año pasado. Tuvimos una actividad con el presidente del Consejo muy importante, y elaboramos este proyecto de ley tomando fundamentalmente las siguientes tres recomendaciones, las que surgen de un proyecto de ley que se discutió en este Congreso entre el 2010 y el 2014, que era una moción parlamentaria impulsada por el Ejecutivo en ese momento, que modifica la ley de transparencia, el boletín 7686, las recomendaciones de la Comisión Engel, el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencia y Corrupción, y las propuestas elaboradas el año 2015 por el mismo Consejo para la Transparencia. En síntesis, después vamos a ver cada una de las materias con más detalle, pero en síntesis, ¿cuáles son las propuestas de modificación? Primero, los sujetos obligados, que es como el tema quizás más de fondo de esta reforma, que es que cambia o incorpora nuevos sujetos a las obligaciones de transparencia, establece nuevas obligaciones de ciertos sujetos, en particular las autonomías constitucionales. Después, la creación de la Comisión de Transparencia del Estado, la creación del portal por ley del portal de transparencia del Estado. Se incorporan nuevas obligaciones de transparencia activa. Se mejoran los mecanismos y procedimientos para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. Se robustece el procedimiento sancionatorio de infracciones y de sanciones por contravención de la ley de transparencia. Se fortalece el proceso de nombramiento y rendición de cuentas del Consejo para la Transparencia, y se fortalece la propia institucionalidad del Ejecutivo para el cumplimiento de las normas de transparencia y también de la protección de los datos personales en la Secretaría General de la Presidencia, por una parte, y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también, por otra parte. Vamos al detalle. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en materia de sujetos obligados? En materia de sujetos obligados, en primer lugar, incorporamos a las corporaciones y asociaciones municipales
las cuales quedarán bajo fiscalización del Consejo para la Transparencia. Esto nos parece que es extremadamente importante. En particular, abordar el tema de las corporaciones y asociaciones municipales es un desafío que no solo es importante, es bastante urgente. En segundo lugar, se establecen obligaciones legales de transparencia y acceso a la información respecto del Congreso, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, la Contraloría, el Banco Central, el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones y la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y en esto, lo que nosotros estamos planteando, aquí hemos tenido una larga discusión, algo de esto ha estado en la prensa, yo sé que ustedes conocen esta materia. Nosotros estamos planteando un mecanismo que incorpora un mecanismo interno en cada una de las autonomías, compuesto por 3 miembros, donde son miembros que se nombran, esto básicamente para la revisión de las obligaciones y los amparos, son miembros que se nombran por ente externo a cada una de esas instituciones y también tienen mecanismos especiales de remoción que no dependen directamente de dichas instituciones. Y su rol es fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como los amparos de información pública. Y en tercer lugar, junto con las corporaciones y asociaciones municipales y las autonomías constitucionales, también hemos incorporado a las personas jurídicas sin fines de lucro que reciben transferencias de fondos públicos. Y aquí pusimos un criterio, porque si no son una enorme cantidad de instituciones, y estas obligaciones, hay que decirlo, son gravosas, son complejas, significan ciertas dificultades para la sociedad civil. No queremos tampoco causar un perjuicio a la sociedad civil para su desarrollo, para su vitalidad. Entonces pusimos básicamente algunas restricciones, es que las transferencias de fondos públicos asciendan a más de 1.500 UTM al año y que esto constituya al menos el 33% de su presupuesto anual. Y ello va a significar que deberán publicar en su sitio web cuál es su marco normativo aplicable, su declaración de principios, los estatutos, reglamentos internos, código de conducta y fuentes de financiamiento, además del organigrama de la entidad, el directorio y los comités de funcionamiento de la organización y la memoria anual de sus actividades. Por cierto, hay muchas instituciones que ya lo hacen, pero aquí se establece por ley y como regla general. Respecto a la Comisión de Transparencia del Estado, bueno, es más bien una instancia de coordinación dentro de la Administración Central, en conjunto con los otros organismos públicos, porque como se crea este mecanismo descentralizado de estas comisiones de transparencia de cada una de las instituciones, nos pareció relevante tener un mecanismo de coordinación que permita alinear los criterios entre las distintas instituciones y generar una instancia de coordinación virtuosa. Entonces, las funciones son determinar lineamientos generales de desarrollo, funcionamiento e implementación del portal de transparencia del Estado, que va a ser alimentado por cada una de estas instituciones, no solo con los datos que genere el Ejecutivo, sino también cada una de estos órganos. Hacerle propuesta al Presidente de la República de mejora. Muchas veces estas cosas requieren alguna modificación legal o requieren algún cambio administrativo. Y velar por la correcta y adecuada implementación de la ley de transparencia. Como les decía, una instancia de coordinación donde en el fondo, a lo menos algunas veces al año, puedan revisar los criterios con que están implementando sus procesos referidos a la ley de transparencia y tener, digamos, ahí mecanismos de colaboración. Esto lo integra el ministro secretario general de la Presidencia, convenientemente establecido como presidente de esta comisión, el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del CERVEL, del Consejo Directivo, el presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, el Contralor General, el presidente del Banco Central y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que como ministerio ejercería la Secretaría Ejecutiva. Junto con eso establecemos por ley la creación del portal de transparencia del Estado, sitio electrónico denominado Portal de Transparencia del Estado, que contendrá de forma centralizada todos los antecedentes y documentos obligados a publicar por transparencia activa. Será el sistema único y centralizado mediante el cual se presentarán además y tramitarán solicitudes de acceso a la información pública. Esto es para facilitar el acceso a los mecanismos de transparencia activa y pasiva. Y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia estará encargado de implementar, administrar y desarrollar tecnológicamente el portal. ¿Por qué consideramos al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia? Aquí no hay ninguna obsesión personal, sino que hay dos razones fundamentales. La primera es que por ley y mandato el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia es el ministerio coordinador de las instituciones de la Administración Central del Estado. Eso es la Secretaría General de la Presidencia. Es la relación con el Congreso, por cierto, muy importante, pero tenemos una función interna de servir como coordinador. Y eso obviamente nos entrega facilidades para cumplir esta función. Y lo segundo es que a partir de
la ley de presupuesto del año 2017, o el reajuste del sector público, no me acuerdo, creo que fue el reajuste del sector público, se incorporó por ley en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia la creación de la División de Gobierno Digital, que está a cargo de toda la coordinación del proceso de transformación digital del Estado desde la SECPRED, digamos, hacia el resto de los ministerios y servicios públicos. Entonces, junto con tener esta capacidad de coordinación, tenemos un mandato legal y las herramientas necesarias para la implementación de un portal que requiere altísimos niveles de desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, de Big Data, de procesamiento de datos. Respecto a las nuevas obligaciones de transparencia activa, la ley incorpora la obligación de publicar la remuneración que le corresponda a cada funcionario o persona contratada conforme al Código del Trabajo. Hoy día eso no está. Se establece que los servicios públicos deberán publicar un listado que individualice solicitudes de acceso a la información pública realizados, señalando las materias respecto a las cuales aquellas versaron, y se establecen obligaciones de transparencia fiscal. Y esto quizás es de las cosas más importantes y novedosas que tiene este proyecto, que es un tema que venía siendo muy demandado hace bastante tiempo, que es avanzar en transparencia fiscal. Por lo tanto, se incorporan nuevas obligaciones como supuesto y previsiones económicas, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujo efectivo, pasivos y activos financieros y activos no financieros, pasivos contingentes. Después vienen un conjunto de cambios y mejoras de los mecanismos procedimentales de la ley. Por ejemplo, se amplía el plazo de 3 a 5 días hábiles para enviar la solicitud realizada al órgano competente. Efectivamente, el plazo de 3 días parece algo breve. Se explicita que el plazo de 20 días para responder la solicitud comenzará a correr desde que aquella sea recibida por el órgano al cual fue derivada. Se aumenta el plazo para la comunicación al tercero de 2 a 5 días hábiles en el caso de que una solicitud de acceso a la información afecte, así como el plazo para ejercer el derecho de oposición de 3 a 10 días hábiles. Y se perfecciona el procedimiento de reclamo ante el Consejo para la Transparencia. Se amplía el plazo para poder reclamar de amparo de 15 a 20 días hábiles, se faculta al Consejo para la Transparencia para proponer instancias de solución alternativa de conflicto, y se regula la petición de reserva o secreto de las partes respecto a documentos y actuaciones acompañando un procedimiento de acceso a la información. Aquí yo quiero hacer un punto. La ley, y esto lo hemos conversado con el presidente del Consejo, está demostrando ser cada vez más efectiva. El volumen de información solicitada por los ciudadanos en los últimos años ha crecido en forma exponencial. Y eso obviamente ha significado una carga no menor para los servicios públicos. Los niveles de cumplimiento son bastante altos, bastante elevados, y nosotros hacemos un esfuerzo para que sean cada día más elevados, pero esto es una carga, digamos, que significa una mayor complejidad de atender. Por lo tanto, estamos tratando de ajustar los procedimientos para que estos sean expeditos, pero a la vez también se puedan responder de buena manera, porque muchas veces cuando es muy engorrosa la petición, la respuesta no siempre es la esperada o la más apropiada. Adicionalmente, se robustece el procedimiento sancionatorio y de infracciones para garantizar un mejor cumplimiento de la ley. Primero, se hace aplicable la censura y la multa para los casos de denegación infundada de la información requerida mediante acceso a la información pública. Se hace aplicable la censura y la multa para los casos de no entrega oportuna de la información. En caso que se persista la actitud de incumplimiento, se establece que será considerado falta grave el principio de probidad en el ejercicio de la función pública, y se determina el concepto de infractor respecto de las normas de transparencia activa, señalando que será la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio. A la vez se incorporan algunas normas de fortalecimiento institucional al Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia anualmente dará cuenta pública participativa de la gestión de sus acciones, de su ejecución presupuestaria y de todo otro antecedente relevante. Dicha cuenta será enviada al Presidente de la República. Además, deberá ser presentada ante el Senado durante el mes de mayo cada año en sesión especialmente convocada para ese efecto. Y se establece que el Consejo para la Transparencia deberá tener un Consejo de la Sociedad Civil. Junto con eso, en la Ley de Datos Personales que estamos tramitando en el Senado, establecemos también varios cambios que vienen a fortalecer al Consejo, donde nosotros además estamos proponiendo el tratamiento de los datos personales. Se amplía el número de consejeros, se mejoran las dietas, se establecen la creación de salas especializadas para tratar cada una de estas materias de acceso a la información o de datos personales, entre otras materias. Entonces, esta ley se complementa. Nosotros, datos personales,
incorporamos esto mediante indicaciones, pero se complementa con esa reforma, digamos, para fortalecer institucionalmente al Consejo. Después, algunos fortalecimientos institucionales en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en la Secretaría General de la Presidencia para poder cumplir estas nuevas funciones. Se establece que le corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el diseñar y entregar lineamientos relacionados con el fortalecimiento institucional y acuerdo público-privado para la promoción de políticas, programas y planes sobre el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y esto en línea con una reforma que estableció la protección de los datos personales como un derecho garantizado en la Constitución. Entonces, por eso lo radicamos en el Ministerio de Justicia, porque se considera se considera dentro de los derechos fundamentales a proteger. En el caso de la Secretaría General de la Presidencia, se crea la División de Integridad Pública y Transparencia. Hoy día está por una glosa presupuestaria, digamos, como comisión asesora, y lo fortalecemos tal como lo hicimos con la División de Gobierno Digital, mediante la incorporación legal en nuestra ley orgánica de la División de Integridad Pública y Transparencia, la cual reemplaza a la actual, obviamente, Comisión Asesora Presidencial, y sus funciones serán elaborar, promover e implementar políticas, planes y programas referidos a la integridad pública, prohibían el ejercicio de función pública y transparencia, y difundir, promover e implementar legislación y medidas administrativas referidas a todas estas materias. Eso sería en lo esencial lo que estamos proponiendo, señores y señoras parlamentarias. Estamos muy contentos de que hayamos podido iniciar la tramitación de este proyecto y esperamos poder tener un buen proceso legislativo, entendiendo que esta es una materia difícil, compleja, donde no hay blanco y negro, digamos. Lo único blanco y negro, creemos que el principio en sí mismo, el principio de acceso a la información como un derecho fundamental, pero obviamente estos diseños institucionales requieren análisis muy profundo y permiten múltiples formas. Por lo tanto, en el debate mismo yo tengo la confianza que vamos a ir logrando los acuerdos para sacar adelante esta ley, que nos parece que estamos en un buen momento para poder avanzar. Así que muchas gracias, señor presidente. No, gracias a usted, señor ministro, por la exposición que nos ha hecho. Ahora vamos a escuchar al presidente del Consejo de la Transparencia, don Marcelo Drago. Mejor escuchemos a los invitados y posteriormente hacemos todas las preguntas del caso. Muchas gracias, señor presidente. Mientras ponen la PPT, partir felicitando la iniciativa del Ejecutivo en esta materia. Creo que siempre es bueno legislar en materia de transparencia, profundizar la legislación que tenemos, avanzar, zanjar los ripios que hemos descubierto a través de estos 10 años de ejecución de la ley, pero sobre todo profundizar un sistema que creo que ha dado fruto, ha probado ser efectivo en su orientación original, digamos, y básicamente se ha transformado en una de las principales herramientas para exigir rendición de cuentas a las autoridades del Estado, herramienta que la ciudadanía ha estado usando con mucha intensidad. Todavía está dando vueltas el... Mire, nosotros realizamos durante el 2018, presidente, un proceso participativo de reflexión sobre los 10 años de la ley de transparencia. Le preguntamos a la ciudadanía cómo evalúa esos 10 años, qué cree que ha servido, pero sobre todo le pedimos mirar los próximos 10 años, cómo ve el sistema, cómo cree que debiera estar, deberían ser los márgenes de ese sistema en el futuro, y básicamente le pedimos una evaluación de este proceso que ha vivido la ley de transparencia. Les voy a entregar a cada uno, creo que son 12 copias las que tenemos y no 13, pero no están todos diputados, va a faltar uno nomás, una copia de ese proceso, a ver si lo podemos distribuir ahora, es el libro más grueso. Es un proceso riquísimo, 16 regiones, de Arica a Punta Arenas, todas las capitales regionales, 2.200 personas, el 95% de ellos presencial, hubo un proceso también online, y creo que de alguna forma refleja muy bien lo que la ciudadanía está pensando sobre este sistema, y para nosotros fue una sorpresa. Muchos de los planteamientos fue extraordinariamente rico y creo que ha servido y va a servir de material de conversación durante muchos años. De acuerdo, ¿cómo lo pasamos? ¿Tú lo pasas? Ya. En nuestra última encuesta anual,
que es parte de los datos que citó el ministro hoy día, el 86% de la población piensa que la transparencia es necesaria y un 70% cree que es útil. El 68% piensa que el acceso a la información fomenta la participación ciudadana, un 54% cree que permite que los ciudadanos puedan controlar las acciones de las autoridades, un 52% de las personas señala que el acceso a la información previene la corrupción, un 66% le interesa informarse sobre lo que hace el Estado. La gente valora este sistema y permítame decirle algo que es totalmente nuevo para nosotros, que son cálculos que hemos hecho el último mes. En enero del año 2018, el Consejo estaba recibiendo 550 casos, disputas de transparencia, 450 casos, disputas de transparencia en el mes de enero del año 2018. Sí, hace un año atrás. En enero del 2019 recibimos más de 1000. Todo esto con una curva ascendente muy consistente durante todo el año. 1000 casos en un mes. Otros sistemas tienen 1000 casos en un año, sistemas totalmente consolidados o con intencionalidades muy fuertes. Estamos hablando de un sistema que está muy vivo, que la gente lo está utilizando con mucha intensidad. El año pasado hubo más de 210.000 solicitudes de acceso a la información realizadas por ciudadanos. La gran mayoría de esos solicitudes únicas y ciudadanos únicos, no repeticiones infinitas de algunos, no. Muchos de ellos medios de comunicación, pero la minoría. En los grandes números, los medios de comunicación son una minoría. Los abogados son una minoría. Todos los que nosotros habitualmente conocemos, porque es lo que vemos por la prensa finalmente, son una minoría de una gran masa ciudadana que lo está usando todos los días. El indicador es que en Chile se están pidiendo, hay 1,3 solicitudes de acceso a la información por cada 100 habitantes. El laico en Inglaterra, que es un sistema consolidadísimo, tiene 3 veces menos. El sistema mexicano tiene como 5 veces menos. El sistema uruguayo, que también se usa referencia, pero son minúsculas las cifras. Estamos hablando que es el sistema que más ha penetrado en la ciudadanía, que se usa más intensivamente por la ciudadanía en el mundo. No en la región, en el mundo. Y se ha transformado también en un punto de referencia para desarrollos institucionales. Y básicamente lo que nos ha venido pasando es que nosotros mirábamos a ciertas institucionalidades como el ejemplo, ya nos están mirando a nosotros, esas propias institucionalidades nos están mirando a nosotros como el ejemplo, y nos están preguntando cómo lo hicimos, y qué es lo que estamos haciendo para que la ciudadanía se empodere tanto a través de esta herramienta y la utilice de esta forma. En el proceso participativo, casi de forma unánime, la ciudadanía señaló que todas las instituciones públicas deben estar obligadas a cumplir los estándares que estipula la ley de transparencia y estar bajo la competencia del Consejo para la Transparencia como órgano de control independiente y externo. Eso es lo que señala la ciudadanía. Un 92% de la población piensa que los 3 poderes del Estado deben tener la misma exigencia de transparencia y solo el 19% cree que cumplir los estándares de transparencia es solo necesario para el sector público, lo que hay una señal muy fuerte en el sector privado. No me voy a referir a las cifras de corrupción que aparecieron en el día de la prensa, que el ministro bien ha señalado como algo que nos debe mirar la preocupación. El 80% cree que los funcionarios públicos son corruptos o muy corruptos, es una percepción. Pero cuando se hace la pregunta al revés y se hace a los funcionarios públicos, porque esa es la encuesta anual de transparencia, la encuesta nacional, que recoge la opinión de la población. Nosotros hacemos encuesta también a los funcionarios públicos. Y cuando les preguntamos a los propios funcionarios públicos si ha visto o ha sabido de actos que se le ha pagado una coima, se ha pagado por un servicio indebidamente, etcétera, ese número es como de 18%, que es alto, es bien alto, porque es una pregunta muy parecida a los números de victimización en materia de seguridad ciudadana, que siempre son referenciales, uno nunca sabe cuántos delitos se cometieron, pero la mejor aproximación es más o menos la victimización. Usted ha sufrido un delito, su vecino, su familia. Hacemos una pregunta similar y el número no deja de ser alto, es un 18%. Lo que debe, y por lo mismo creemos, y en eso coincidimos también con el Ejecutivo, que este es un muy buen momento para legislar. Sin una crisis central, digamos, aunque estamos viviendo ciertos niveles de crisis en instituciones, en la Fuerza Armada y de orden, que son bien sustantivas, pero eso han tenido otro tipo de soluciones y también se han discutido en esta comisión. Sin embargo, creo que legislar sin urgencia permite hacerlo de un modo mucho más sopesado y un buen momento para hacerlo. La Comisión Engel hace muy poco discutió esta materia sustantivamente, el ministro también la citó.
Una comisión que uno puede tener muchas opiniones, pero de alguna forma reflejó el estado del arte de muchos expertos en esta materia y en este ámbito también. Y básicamente, entre otros, señaló que básicamente todos los poderes del Estado, incluyendo el legislativo y el judicial, y los órganos autónomos constitucionales, debían cumplir con el mismo estándar que se aplica al Poder Ejecutivo, extendiendo la competencia del Consejo para la Transparencia a todas las instituciones. Esa fue conclusión de la Comisión Engelk. Por lo tanto, se propuso convertir al Consejo para la Transparencia en ventanilla única, a la cual los ciudadanos y las ciudadanas podían concurrir para señalar los incumplimientos y entablar las disputas en materia de transparencia. Eso fue parte de la conversación en aquella época, eso está en el informe, después no se presentaban los proyectos de ley, sino que se priorizaron otras materias. Sin embargo, es bueno siempre tenerlo presente, fue un muy buen trabajo. Tanto la ley modelo interamericana, que es un referente bien importante, aquí se conoce poco, pero a nivel no solo regional, sino que internacional en general, la ley modelo de transparencia latinoamericana es un referente bien relevante y es bien considerado, señala que la autoridad pública de todas las ramas del Estado y la institucionalidad acorde debe estar bajo un mismo sistema de transparencia, incluyendo al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eso señala la ley modelo. Y el sistema británico tiene el mismo modelo y lo mismo pasa con el sistema mexicano, el INAI, que también siempre es una buena referencia internacional. Pero como les digo, nosotros en este punto ya estamos de alguna forma esto se está dando vuelta. El modelo de transparencia chileno y la institucionalidad que la sustenta se está transformando en un modelo de referencia. En la OCDE, de hecho, esto se está empezando a conversar, probablemente luego hay algunas señales, pero básicamente se está instalando como el sistema con mayor penetración, con mayor uso y con mayor credibilidad en este ámbito. Los aspectos positivos que tiene a nuestro juicio el proyecto. El ministro lo mencionó, este ámbito, las obligaciones adicionales en materia de transparencia fiscal, creemos que son muy relevantes. Creo que esto es un aspecto muy positivo del proyecto y son obligaciones nuevas. Hay un conjunto de obligaciones que están actualmente en la ley, pero con el tiempo se han tornado insuficientes. La forma de presentar esta información tiene especial relevancia. En eso quizás sería bueno pensar en alguna regla específica donde pudiéramos dar instrucciones en la forma que se plantea esta información, pero ya instalar el concepto de transparencia fiscal por ley en el marco de la ley de transparencia creemos que es un avance muy significativo. Creo que los materias de ejecución presupuestaria, por ejemplo, quizás podrían estar más claros, pero más allá de los detalles, es una muy buena iniciativa este aspecto. Ampliar los sujetos obligados al sector privado, a nuestro juicio también es un acierto de este proyecto. Creo que es un aspecto muy positivo y de hecho las reglas que pusieron para también moderar esto, porque si no sería infinito, son bien razonables, digamos. Yo creo que fueron bien pensadas. Establecer un piso mínimo de transferencia o de ejecución anual, un porcentaje en materia de presupuestaria que implica a ese órgano para que esté en el Estatuto de Obligaciones de Transparencia. Creo que está muy bien pensado y eso es positivo y extender la obligación de transparencia a órganos que reciben transferencias del Estado es una demanda que ha estado hace mucho tiempo en la ciudadanía. Mucho se discutió en materia de la transferencia a los órganos colaboradores del CENAME. Esto puede establecer una regla que no solo en un ámbito específico, sino que general en el Estado. El aspecto quizás que puede mejorarse es que esto viniera con algunos recursos para supervisar y fiscalizar, porque eso es lo que tenemos que hacer finalmente. Y los números de nuevos entes obligados aquí no están totalmente definidos, digamos, y son muchísimos. Pero no quiero plantear eso como ningún tema central. El tema de recursos, nosotros en ese sentido utilizamos bien los recursos que tenemos y creemos que son suficientes para la labor que realizamos. En materia de corporaciones municipales, asociaciones municipales, también es muy positivo, a pesar que en estricto rigor ya están. Nosotros vía instrucción general y vía ya con jurisprudencia sentada y ratificada por las Cortes, hemos establecido obligaciones de transparencia activa para las corporaciones municipales. Y las asociaciones municipales, de hecho, está por ley, ni siquiera es jurisprudencia nuestra, eso está por ley, una ley no muy antigua, digamos, pero eso ya está. De hecho, tiene un par de años. 2015. 2015.
La ley es una ley o sea, la que reguló materias sobre asociaciones municipales, las asociaciones que tenían un carácter, las asociaciones de municipios turísticos, costeros y otras, o las asociaciones de ciertas zonas lacustres. Hay varias en el país. Nosotros hicimos un catastro, conversamos con ellos, tienen serios problemas para cumplir, muy pocas cumplen, ni saben que tienen que cumplir. Son asociaciones que parten con mucha intención original y después se dan cuenta que no logran levantar los recursos, entonces quedan ahí y como quedan ahí, igual tienen que cumplir con la obligación de transparencia y como que nadie se hizo cargo, es un poquito una papa caliente, digamos, que se pasa un alcalde a otro, uno es presidente este año, se hace cargo y después se da cuenta que un problema, bueno, hay un sinfín de dificultades ahí que nosotros hemos venido trabajando con ellos, creo que se han ido zanjando. Otros aspectos positivos, yo creo que el ministro detalló bien, para no volver a nombrarlos, los aspectos procedimentales. Creo que en esto, bueno, y recoge muchos de los temas que nosotros mismos le estamos planteando al Ministerio, y creo que están bien recogidos, digamos. Es un conjunto de modificaciones que sirven para el proceso, que le van a servir a la ciudadanía, le van a servir a los órganos, le da garantía a todos. Cambiar algunos plazos, establecer ciertas obligaciones. Y sobre todo también el abanico de sanciones. Nosotros tenemos una dificultad con eso. La sanción mínima de la intransparencia es el 20% del salario del funcionario responsable. Eso es bueno desde varios puntos de vista porque la señal es muy fuerte, digamos. Nadie quiere perder el 20% de su salario del mes siguiente al que quedó ejecutoriada la pena, por lo tanto, la sanción, digamos. Por lo tanto, si tiene bono ese mes, circunstancialmente, el 20% incluye ese bono, digamos, y así. Pero en muchas ocasiones, claro, es el piso mínimo sobre el cual no podemos establecer nada menor. Y muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde el reproche en nuestro juicio es menor, que no tiene sentido llegar a ese número, que hubiera bastado con haber hecho un reproche por escrito, digamos, haber llamado la atención, o una multa menor, pero no hacía falta partir en el 20%. En otras ocasiones sí, ya hay situaciones donde obviamente el reproche merece ese número. Pero ampliar el abanico es positivo para un sistema más ecuánime, digamos, y para poder establecer sanciones más equilibradas y acorde a caso a caso. Pero bueno, eso está en el conjunto de obligaciones que están procedimentales y que en nuestro juicio es positivo. Un aspecto que no mencionó el ministro, y yo voy a aprovechar de mencionar porque creemos que es bien importante y porque es poco sexy quizá, o es poco llamativo, pero es muy importante instalarlo y aquí el Congreso ha estado impulsando la Biblioteca del Congreso. Y me refiero al tema del lenguaje claro. Es una materia que internacionalmente se ha estado discutiendo, se ha estado avanzando, el proyecto establece principios en esa materia, pero son principios que se pueden empezar a aplicar, que nosotros desde el Consejo de la Transparencia podemos empezar a impulsar mediante instrucciones generales, mediante recomendaciones, etcétera. Aquí la Biblioteca del Congreso, y bueno, y no la biblioteca exclusivamente, sino que la Administración del Congreso ha estado incorporando esto en muchos aspectos. El Poder Judicial ha hecho un trabajo muy acucioso en esta materia también, partiendo por el propio presidente de la Corte Suprema, y creemos que es una materia que hay que avanzar, no una materia que se hable mucho, pero para la ciudadanía es tremendamente importante. Nosotros, no hace mucho, dentro de este año, cambiamos la forma en que resolvíamos los casos. Ahora ustedes leen un caso del Consejo, y la idea es que no sea abogado para poder entender lo que resolvimos, digamos, y que tenga un recuadro inicial que explique en la palabra más sencilla posible lo que se discutió y lo que resolvimos, para que cualquier ciudadano pueda acceder a eso sin tener que preguntarle a algún especialista, porque son principios básicos de lenguaje claro y que se pueden incorporar, no tienen mayor costo y son positivos. Tengo que interrumpirlo, tenemos que dar quórum en sala y son las 16 horas, vamos a suspender, y a las 16:15... No, que pasa es que tienen que darle quórum a las 16. Yo estoy obligado por reglamento a suspender para que de ahí tiene el quórum abajo y si no, y en 15 minutos más subimos, ¿ya? Estoy obligado por reglamento, ¿ah? Si no después me dicen que yo no suspendí la sesión para tener el quórum abajo y se sancionar al presidente. Diputado Hirsch, ¿está listo? Sí, ahora. El que pasa es que vamos a escuchar ahora la parte más interesante que quiere escuchar el ministro. La parte ahora viene la parte buena de... ¿Estamos la hora ya? ¿Estamos la hora? Ya.
Tiene la palabra, señor presidente del Consejo para la Transparencia. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahora algunos elementos que en nuestro juicio hay que revisar, digamos, para perfeccionar este proyecto. Y son básicamente principalmente el tema de institucionalidad. Creo que ese es lo principal, más algunos otros aspectos. La lámina siguiente. El proyecto, y ya lo explicó el ministro, primero crea una comisión de transparencia del Estado. Ya se explicó la comisión, de acuerdo al proyecto, bueno, esa la preside un ministro de Estado, que es el propio ministro de la Secretaría General de la Presidencia, y la Secretaría la realiza otro ministro de Estado, que es ministro de Justicia, y está básicamente un conjunto de autoridades de la República, de órganos autónomos, de otros poderes del Estado, en fin. No hay ningún símil en nuestra legislación, lo único parecido, y está a nivel constitucional, el Consejo de Seguridad Nacional, que convoque a este tipo de autoridad, y eso lo preside el presidente de la República. Y como está establecido constitucionalmente, le da legitimidad, digamos, a la competencia de distintos actores en esta materia. Pero es difícil pensar que un presidente del Tribunal Constitucional opine sobre políticas públicas, porque no le corresponde de acuerdo a la Constitución. Y por mucho que la ley le mandate a hacer aquello, no está dentro de su competencia a nivel constitucional, por lo tanto podría ser incluso discutible. Pero bueno, las funciones de esta comisión es proponer al presidente de la República alineamientos generales, planes, políticas y programas vinculados a transparencia, velar por la correcta y adecuada implementación y aplicación de la ley de transparencia, y es una materia que es de la naturaleza propia del Consejo, determinar los lineamientos generales del desarrollo, funcionamiento e implementación del portal de transparencia del Estado. ¿Cuál es la dificultad que nosotros vemos en esta comisión? Una bien sustantiva. Básicamente transforma, a nuestro juicio, una política de Estado en una política de gobierno. Y creo que eso no es conveniente para nuestra institucionalidad. Si tiene un valor esta institucionalidad, es justamente porque se trata de una política de Estado con objetivos permanentes de mediano y largo plazo, con un sistema de integración, un Consejo de Transparencia que está fuera del ciclo político, que le otorga facultades y mira justamente a fiscalizar la propia acción del Estado en distintos ámbitos. Aquí se trae al gobierno y al centro gobierno, digamos, estos elementos. No sé si deberían estar ahí. No debería formar parte de dirigir la implementación y velar por el cumplimiento de la ley de transparencia. No creemos que deba formar parte del objetivo, no del objetivo, sino que de la institucionalidad propia de un gobierno. Debería estar como una materia de Estado y debería estar en los órganos competentes. Y por eso esta institucionalidad, creo, en nuestro juicio, no... Es difícil pensar cuál va a ser el sentido último que va a cumplir. Después se habla del tema de que, para definir los temas de portal de transparencia del Estado, y en eso se le otorga una serie de facultades al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Nos cuesta entender también por qué se establece eso. Tenemos un Infolobby, que es un portal de transparencia del Estado, donde los distintos poderes del Estado entregan información a cargo del Consejo de Transparencia, que publica, que tiene a cargo la plataforma que ha sido perfeccionada últimamente con herramientas de Big Data, con herramientas de data mining. El Infolobby hoy día es un referente internacional, el Infolobby chileno, la última versión. Los ingleses acaban de sacar su versión del Infolobby y es nuestra versión 1.0. Es muy básica. Los ingleses, los británicos, los franceses nos preguntaron y quieren más detalles de cómo lo hicimos y en base a en qué formato, etcétera, y quieren que se junten los equipos técnicos. Todo esto lo digo porque fue una materia de discusión en la OECD. Y los propios miembros, los países miembros de la OECD, las distintas autoridades de alto nivel en materia de integridad, reconocen que esta plataforma es de estándar OECD, digamos, y tanto así que se ganó una página completa de uno de los últimos informes de la OECD en materia de gobierno abierto. Una página completa del informe de la OECD dedicada al Infolobby. Y está a cargo del Consejo de Transparencia y no vemos que haya ninguna dificultad. No vemos que haya un cuestionamiento de los que tienen que informar, de los parlamentarios, de los ministros, de los intendentes, de los alcaldes. Ninguna. Por lo tanto, no vemos por qué el portal de transparencia del Estado tenga que entregarse a un ministerio. Es de nuevo, es más bien establecer
una política que debería ser de Estado y llevarla al interior como una política de gobierno, y no creemos que sea el camino correcto. Por lo tanto, las responsabilidades que podría llegar a tener esta comisión, a nuestro juicio, o se superponen con las facultades y la misión del Consejo de Transparencia. Si se quieren resolver materias específicas sobre un portal, no creemos que para nada sea necesario una institucionalidad de este tipo, y básicamente creemos que no es necesario crear ninguna comisión de esta naturaleza. Otra de las funciones es justamente designar a lo que viene después, que son los miembros que forman parte de las direcciones de transparencia de los órganos autónomos constitucionales. Algunos de esos miembros, porque hay uno que lo designa directamente el superior jerárquico y hay otros dos que lo designa esta comisión, pero donde también participa el superior jerárquico. Por lo tanto, de todas formas participa en ese nombramiento, por lo tanto, esa autonomía es bien discutible. Pero se crea esta comisión para tratar de dar algún canal, en nuestro juicio, que es innecesaria. Yo creo que esta comisión es innecesaria. ¿Cuál comisión? La Comisión de Transparencia del Estado. Esta de coordinación. Es como, claro, pero incluye al Poder Judicial, al presidente de la Corte Suprema. Viste que es mucho más. Claro, viste que es distinto. Claro, el Tribunal Calificador, el Contralor, el presidente. Un COSENA de transparencia. Claro, pero adivinen cuál es el único órgano que no está convocado. El Consejo de la Transparencia. Exactamente. El único ausente en esta comisión es el Consejo de Transparencia. Sí. Pero más allá de que estemos o no, a nuestro juicio, esta comisión no es necesaria. Creo que los fines que se buscan a través de esta comisión no hacen falta crear no hace falta crear, y tampoco, digamos, que no es algo que nos mueva mucho, diputado. Las direcciones de transparencia, la lámina siguiente. Está bien. El proyecto básicamente busca una solución respecto de los órganos autónomos constitucionales que no se condice con los objetivos señalados en la propia mensaje, porque el mensaje, una de las críticas que hace es la fragmentación del sistema, la posibilidad de unificarlo, etc. Sin embargo, la ley original dejó a los órganos autónomos constitucionales órganos autónomos constitucionales fuera de la competencia del Consejo de Transparencia. Sin embargo, hay tres que sí forman parte de la competencia del Consejo. Primero, los municipios. Todos los municipios del país son autónomos constitucionales y están bajo directa supervisión del Consejo de Transparencia. Luego, el Consejo Nacional de Televisión. Eso se hizo después, con una ley que modificó el propio Consejo. Y un órgano autónomo constitucional. Y luego, el CERVEL, que se le dio rango constitucional, que venía siendo órgano obligado del Consejo de Transparencia. Y bueno, lejos de señalar el CERVEL, que no creía que nosotros fuéramos competentes después de que obtuvieran su rango constitucional, siguieron más bien las disputas de transparencia que se han llevado ante el Consejo sobre el CERVEL. Han presentado una serie de alegatos, pero nunca la excepción de incompetencia, digamos, más bien todo lo contrario. Y esto nosotros lo hemos conversado con el CERVEL. Para ellos creen que es virtuoso que nosotros nos hagamos cargo de la disputa de transparencia del CERVEL. ¿Han aceptado Totalmente, claro, totalmente. Y hay varios casos ya resueltos, y ahí tuvieron una oportunidad para establecer una excepción. Y no es que se haya tenido que discutir en otro lado, no la han planteado porque no les interesa plantearla, digamos. Pero se crea entonces para cada uno de estos órganos una dirección de transparencia ad hoc, con 3 miembros, uno designado por el propio superior jerárquico, lo que ya hace muy difícil que pueda resolver una disputa de transparencia que implique una rendición de cuentas de ese superior jerárquico. Y luego, por otras 2 personas, se establecen mecanismos de concurso, etcétera, pero en definitiva la decisión está en ese superior, digamos. Y después otros 2 que son designados también con mecanismos de concurso por este Consejo de Transparencia, esta Comisión de Transparencia, esta supracomisión de Transparencia. Sin embargo, el propio superior jerárquico, digamos, también participa de esa Comisión de Transparencia, por lo tanto también indirectamente participa del nombramiento de esos otros 2. Por lo tanto, no es una institucionalidad que tenga realmente solidez en cuanto a autonomía, que dé garantía de imparcialidad y que en definitiva sustente un sistema donde básicamente su principal atributo debe estar en la autonomía del órgano supervisor y quien debe resolver las disputas de transparencia, digamos. Por lo tanto, no es una solución que a nuestro juicio realmente sea conducente a profundizar la transparencia, más bien lo que contribuye a fragmentar más el sistema
y va en contra de todas las corrientes posibles, digamos, va en contra de lo que se hace internacionalmente, va en contra de lo que señaló la Comisión Engel, va en contra de alguna forma del propio mensaje del proyecto. Sin embargo, se establece este nivel de fragmentación. Nosotros no creemos que sean necesarias estas comisiones. En nuestro juicio, el Consejo de Transparencia perfectamente puede hacerse cargo de las disputas de transparencia en estos órganos autónomos constitucionales, y después podemos conversar el tema constitucional, y para eso tenemos algunos informes, pero quiero seguir con los comentarios y al final dejar eso. Bueno, yo creo que esto lo he dicho. Yo creo que aquí también, además, imagínense, tener una serie de pequeñas direcciones de transparencia y el Consejo de Transparencia en otros lados. Puede haber resoluciones completamente contradictorias, y por mucho que se establezca al Consejo de Transparencia como revisor, qué sé yo, de todas formas pueden ser contradictorias. Y no se establece, por cierto, el Consejo de Transparencia con ningún rol. No hay imparcialidad en quien juzga. Se establece un alcance más restringido del derecho al acceso a la información pública. No tengo la norma aquí, el texto de cómo está regulado, pero básicamente se limita muchísimo más. O sea, hoy día la regla de la ley de transparencia es todos los actos de la administración que hayan o no hayan sido o contratación realizada con fondos públicos, en fin, la norma es completamente amplia, y aquí se restringe a lo que han sido fundamentos de un acto administrativo y otras materias. Eso no tiene, yo creo que es un error, no creo que haya una intención de restringirlo, pero francamente hay un problema ahí bien serio, digamos. Además, crear estas comisiones implica plata, digamos, es un gasto fiscal sustantivo, no sé si es sustantivo, pero un gasto fiscal, y francamente, para resolver ¿cuántos casos? Estoy pensando en el Banco Central, estoy pensando en el Tribunal Constitucional. ¿Pueden haber 5 casos en un mes? Pueden haber 10, ya pongámosle 20. Nosotros resolvemos en una sesión, ¿cuánto estamos resolviendo en una sesión? 100. Sí. 100 casos, tranquilamente, y lo hacemos bien, porque se ha sentado jurisprudencia, se ha estandarizado, sabemos lo que es complejo de lo que no. Hay un trabajo previo. Una sesión dura como 2 horas y media, 2 horas y media, pero a veces hacemos varias sesiones seguidas, a veces se extiende, a veces no, en fin. Claro, los grandes números sí, pero... Sí, tenemos categorías. Presidente, fácil despacho. Exponga mejor primero y después le puedo explicar, pero no crea que no se le presta atención. Como ya le dije a otro que cuando usted pusiera preguntaban, entonces, bueno. Exponga y después le preguntamos todo. No, y pasa como los otros, los censuros, también tenemos sus temas. Bueno, la lámina. Hay otro aspecto que hay que revisar, además de las direcciones de transparencia y de esta comisión de transparencia. No se incorporan elementos sobre gestión documental de la información. A nuestro juicio es fundamental, obligaciones y atribuciones para el Consejo en materia de gestión documental de los órganos del Estado. De nuevo, esto no es algo sexy, pero esto posibilita que exista transparencia en los órganos y posibilita que la ciudadanía acceda a esa información. Y es fundamental. Hoy día las reglas de gestión documental son antiquísimas, son la base del Archivo Nacional, etcétera, y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad tienen sus propias reglas, son los únicos que están excepcionados que pueden tener sus reglas particulares y autorregularse. No se aborda la materia de correo electrónico, que aparentemente al inicio se conversó, bueno, no se planteó, puede o no hacerse, ha sido una materia pendiente, pero básicamente una materia que ya se ha ido decantando y que sería bueno dar certeza jurídica a todos sobre el tratamiento que tiene el correo electrónico en esta materia. A la doctrina del Consejo de Transparencia en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional, digamos, ese es como el conjunto. Sí, no, pero eso es una historia como... Esos son los orígenes de la disputa, que ya se ha superado. La implementación, el desarrollo tecnológico de administración del portal de transparencia, bueno, esto yo lo planteé, se le entrega a la SECPRES. Eso, en nuestro juicio, no tiene justificación, y el mejor ejemplo de lo contrario es el Infolobby. Se establece la exigencia del RUT para solicitar información. Este es un asunto muy discutido internacionalmente. Esto, en todas las reuniones de la Autoridad de Transparencia del mundo, esto es parte del debate. Y la conclusión final es que es un perjuicio de transparencia exigir la identificación a ese nivel a quien está solicitando.
porque básicamente las posibilidades de represalia. Piensen usted en un municipio pequeño donde el alcalde es muy poderoso. Piensen usted en otros ámbitos más delicados como Fuerzas Armadas, en fin, la posibilidad de represalias posteriores a quienes están ejerciendo un derecho como el acceso a la información son bien significativas. El comportamiento de alguien que pide, además, como no se exige y no es permitido exigir motivación para solicitar información, no tiene por qué conocerse la identidad de la persona, a no ser que involucre datos personales de esa misma persona, que ahí tiene que identificarse plenamente si se le quiere entregar, digamos. Pero no creemos que sea conveniente legislar en este aspecto exigiendo el RUT, el pasaporte, qué sé yo, para quienes están solicitando información. Nosotros hemos pedido varios informes en derecho, dos en particular, sobre los aspectos constitucionales y los planteamientos de este proyecto, sobre todo en esta supracomisión, en la Comisión de Transparencia del Estado y las direcciones de transparencia. Son básicamente uno realizado por los académicos José Francisco García y Gastón Gómez, y otro realizado también por el experto en Derecho Administrativo Enrique Rágide. Yo quiero ofrecer estos informes en derecho, se los voy a mandar electrónico para que se puedan reproducir. Discuten bien detalladamente los aspectos constitucionales que alguien podría cuestionar sobre la posibilidad de extender o no a los autónomos constitucionales facultades del Consejo de Transparencia, y una reflexión bien sustantiva en esto de académicos que son de corrientes distintas en el mundo del derecho administrativo, pero que sin embargo terminan coincidiendo en opiniones bien significativas. Y de hecho sería quizás conveniente que se pudiera invitar a estos académicos para que pudieran dar su opinión sobre este proyecto aquí en la comisión. Pero básicamente es muy similar a lo que yo he señalado, digamos. Los diagnósticos nacionales e internacionales implica que hay que avanzar en una lógica incrementalista, de perfeccionamiento y no de fragmentación. Se señala que hay inconsistencia entre los diagnósticos y la propuesta de nueva institucionalidad, donde básicamente cuando se traduce en profundizar la fragmentación del sistema. Y básicamente proponen avanzar en un esquema de transparencia de carácter general. La última lámina. ¿Y qué puede ser un sistema de transparencia de carácter general? Bueno, todo tiene matices, todo puede discutirse. Sin embargo, creo que hay que distinguir entre órganos autónomos constitucionales propiamente tales, de carácter administrativo, de lo que son poderes del Estado, incluyendo al Congreso Nacional y el Poder Judicial, obviamente. Son discusiones separadas, digamos. Los órganos autónomos constitucionales, que son parte de la administración del Estado, la Contraloría General, el CERVEL, los municipios, el Banco Central, en fin, son órganos administrativos. No existe ninguna justificación de fondo para que queden fuera de la competencia del Consejo de la Transparencia. Puede haber una discusión constitucional, las conclusiones constitucionales de estos expertos apuntan en otro sentido, pero básicamente la experiencia internacional apunta a dotar a un solo órgano estas facultades y básicamente someter las dispuestas de transparencia de estos otros aspectos de estos órganos autónomos constitucionales a los consejos de transparencia o su equivalente local. Básicamente porque la autonomía constitucional, que es una cosa bien chilena, por cierto, no son autarquías constitucionales. Y mientras no se aborde los aspectos más sustanciales propios de las competencias de esos órganos, como los dictámenes de Contraloría, como los acuerdos del Banco Central, lo que es de la esencia de ellos, mientras no se inmiscuya en eso, no se justifica que el resto de la autonomía. El Banco Central no va a decir que porque son autónomos no va a poder venir la Superintendencia de Electricidad y Combustible a fiscalizar cómo están las instalaciones eléctricas, digamos, eso es impensable. O la Contraloría, lo mismo sobre la sanitaria, en fin. En fin, exacto. Pero bueno, y básicamente en esos órganos autónomos constitucionales, lo lógico, la experiencia internacional toda, unánimemente, indica que lo lógico es que se le entregue a los consejos de transparencia particulares de cada país. Pero ya referido a los poderes probablemente del Estado, digamos, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, la experiencia internacional también indica que son los consejos de transparencia. Aquí no hay, en realidad esta fragmentación ahora se dio en Argentina por motivos bien particulares argentinos, digamos, pero en general el AICO en Inglaterra, el INAI en México, y podemos empezar a nombrar varios pequeños, el de Hungría, el de Serbia, el sistema francés, qué sé yo, todo apunta hacia los consejos de transparencia o la fórmula que se ha determinado localmente.
Por lo tanto, pero sin embargo, puede ser discutible. Nosotros creemos que los aspectos puramente administrativos de estos órganos perfectamente pueden estar a cargo del Consejo de Transparencia en materia del Poder Judicial, particularmente la Corporación Administrativa, el Poder Judicial que hace la gestión administrativa, puede estar perfectamente bajo las competencias del Consejo de Transparencia y no va a haber conflicto, digamos, de jurisdicción en esa materia, por mucho que haya una disputa de transparencia de la Corporación Administrativa, perfectamente después se puede llevar a la Corte de Apelaciones local, digamos, porque si no, imagínense, la Corporación Administrativa que tenga un juicio laboral no podría ir a un tribunal laboral, digamos. No. Eso puede ser, es viable o puede no serlo, yo creo que es una materia discutible y nosotros creemos que hay que avanzar en ese aspecto. Y respecto del poder legislativo, yo creo que pasa algo similar, digamos. Que haya algo de esencia que pueda dejar fuera el Consejo de Transparencia de eso, no. Que pueda buscarse otro camino, sí, también, digamos, y eso ha sido parte de los planteamientos que se han ido discutiendo. Pero claramente los poderes del Estado requieren una discusión distinta de las autonomías constitucionales de carácter administrativo, que básicamente sí se pueden poner en un mismo saco y sí pueden tener una solución mucho más sencilla, común. Eso quería plantear esta tarde, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor presidente. Matías, tiene la palabra. Gabriel, ¿tú querías hacer alguna consulta? Es decir, cualquiera, el Boric o Alessandri el mismo. No, ya diputado Bogue. Presidente, agradecer las exposiciones del ministro y también del presidente del Consejo de la Transparencia. Yo quiero, para la transparencia, perdón, diputado. Yo tengo un solo tema y que es muy puntual y que ha estado muy en la contingencia. Yo estoy viendo la presentación que expuso el ministro Blumen y quiero llamar la atención en un punto respecto al diagnóstico, respecto a la situación actual. Señala que el 54% está en desacuerdo o muy en desacuerdo respecto de cuán confiable es la información de los organismos públicos, de acuerdo a un estudio nacional de transparencia del año 2017. Y yo me preguntaba cuánto contribuyen los propios organismos públicos y las autoridades de los distintos poderes del Estado en esto. Por ejemplo, cuando el ministro del Trabajo, hace no mucho, puso en duda las cifras de desempleo del INE. O sea, en cuánto contribuyen muchas veces las propias autoridades de gobierno en generar esta desconfianza respecto a la propia información de los organismos públicos. Es un tema delicado. Yo veía la presentación de el presidente Drago, que efectivamente se establece como uno de los objetos del sistema de transparencia, la transparencia respecto de los datos económicos. Entonces, el tema es cómo nos hacemos cargo también de esta situación, cómo se sanciona o cómo se regula o cómo se puede advertir y cómo se puede corregir a tiempo cuando son muchas veces las propias autoridades del Poder Ejecutivo, de la Administración, los que generan con toda la publicidad, con todo el poder que tiene un ministro de Estado, esta desconfianza respecto de datos tan elementales como son los datos y las cifras de desempleo, presidente. Diputado Soto. Bueno, agradecer la presentación que nos hizo el ministro con su equipo, el presidente del Consejo para la Transparencia. La verdad que se abrió una ventanita porque estamos nosotros tramitando el proyecto notario que se suspendió durante esta semana y quisimos, a iniciativa del presidente, que se pudiera comenzar la tramitación de este proyecto porque creemos que es muy importante. Yo creo que en la tramitación de este proyecto de ley hay que hacer algunas definiciones estructurales que tiene que ver con qué características va a tener nuestro sistema de transparencia 2.0. Porque yo me compro el concepto de transparencia 2.0,
pero no puede ser menos 2.0. Tiene que ser un avance sustantivo de lo que hoy día tenemos. Y yo creo que en gran parte, no la totalidad por supuesto, pero en una parte sustantiva de la propuesta que viene desde el gobierno hay retroceso. Algunas cosas se han mencionado acá, lo de la fragmentación, que cada órgano autónomo constitucional defina por sí mismo cómo aplica el principio de la transparencia, es algo que no tiene ningún sentido, porque la transparencia o el acceso a la información pública es una cuestión que no es fácil de aceptar para todos los servicios públicos, es como contra natura. Que se lo solicite cualquier persona y tenga que entregarlo completamente no es algo que les nace. Es un principio que ha ido imponiéndose en las democracias con bastantes dificultades, y yo creo que le ha hecho muy bien a la democracia en términos de incentivos virtuosos de poder fortalecer la transparencia, la probidad, la integridad pública. Y lo que hoy día estamos viviendo es una crisis de integridad pública. Entonces, no podemos tener hoy día un proyecto de ley que significa un retroceso en transparencia. Mire, ministro, el año 2013 se presentó un proyecto de ley que buscaba darle rango constitucional directo al principio de la transparencia y también el derecho de acceso a la información pública. Y es un boletín que presentó, entre otras personas, el ministro de Justicia. Modifica el artículo 8º y modifica el artículo 19, número 12. Algunos de los que están acá estuvimos en la comisión mixta que se celebró hace, no sé, 2 años, y donde llegamos incluso a acuerdo, todas las partes involucradas, que este principio de acceso a la información pública debería ser un derecho constitucional de las personas. Y por eso se modificaba el 19, número 12. Y lo aprobamos por unanimidad en la comisión mixta. Sin embargo, no se ha ratificado en el Senado. Yo creo que si queremos realmente dar un salto cuantitativo y cualitativo en materia de transparencia, tenemos que aprobar esa reforma constitucional. No existe ninguna razón para que esté durmiendo hace bastante tiempo, teniendo el concurso y el acuerdo de todos. Está en las bases de la institucionalidad la modificación. Entonces, es una señal potente que yo no entiendo por qué este gobierno la ha dejado de lado. Yo espero que realmente reactiven ese proyecto de ley, ese proyecto de reforma constitucional, y a partir de eso construyamos, desde mi punto de vista creo que es fundamental, un diseño orgánico en materia de transparencia que tenga rango constitucional. Creo que los países que a nosotros nos gusta imitar o nos gusta mirar han avanzado hace mucho rato en ese nivel. Que el principio, el derecho subjetivo de las personas y la institucionalidad tengan rango constitucional. Porque precisamente las resistencias que encuentran son a veces de servicios o ministerios o toda clase de autonomías constitucionales que tienen una jerarquía superior. Y claramente, si el principio de transparencia es lo más importante, tiene que tener rango constitucional. Aquí se ha optado por un camino distinto, que tiene bastante incoherencia, inconsistencias, tiene dificultades que ya lo han dicho acá, pero si hay tantas direcciones de transparencia como a autonomías constitucionales, nada impide que todas tengan miradas distintas respecto de cada una de estas decisiones. Y lo que hacemos, sin duda, con esa decisión es fragmentar el sistema, dividirlo, hacerlo caer en contradicciones que nadie va a poder resolver. Y cada cual va a construir su estatuto de transparencia de acuerdo a la orientación que le dé cada uno de sus presidentes o consejos directivos. Y eso, sin duda, es un retroceso. Por eso, en la partida, mirando el diseño orgánico, sin perjuicio que podamos profundizarlo en el camino, pero creo que esta comisión va a tener que tomar una decisión en algún momento si va a tener un sistema de transparencia de rango legal, más bien parecido a varios servicios públicos, o va a tener un órgano robusto de carácter constitucional, con principios y con derechos constitucionales que se va a poder imponer con facilidad a las autoridades más potentes del país. Mire, yo no pongo como ejemplo solamente lo que pasó en el Senado, o ha pasado en el Senado, en relación a la exigencia de tener los antecedentes sobre asignaciones parlamentarias a los senadores. Ha sido un debate vergonzoso que se está resolviendo de alguna manera, pero no de la manera correcta.
Cuando uno dice por qué la gente tiene desconfianza y no valora nuestra institución, ahí está el debate público. Se entregó, creo que, la información de los últimos 2 años, 1 año, 2 años, 2015, y para atrás nada. Entonces, la propuesta que traen es que el mismo Congreso tenga su propia dirección de transparencia, formada por funcionarios que el mismo Congreso designa. Perdón, ¿en qué vamos a terminar en esto? O sea, ¿qué grado de exigencia va a haber de transparencia si cada uno va a decidir lo que entrega y no entrega? Y no va a tener ninguna obligación con respecto a nadie. Yo espero que podamos afinar las posturas, presidente, durante el debate. Va a ser importante escuchar a la Comisión Engel, por ejemplo, sería interesante escucharlo. Ellos hicieron una propuesta bien sólida desde el punto de vista técnico, político. Yo entendía que siempre que la mirada era hacia allá, hacia una normativa de rango constitucional, pero creo que es una decisión que tenemos que tomar en algún momento, y yo me inclino a pensar, estoy dispuesto a que me convenzan lo contrario, pero me inclino a pensar que la transparencia 2.0 tiene que tener rango constitucional. Eso, presidente. Diputado Soto. Paulina. ¿Quería hablar? Sí, gracias, presidente. A ver, yo comparto parte de las palabras, de la opinión que dio el diputado Soto, pero también no comparto, y creo que es lo más importante, de que este proyecto no sea en definitiva un proyecto de ley de transparencia 2.0, entendiendo que el 2.0 siempre es un avance. Uno le pone un apellido a algo que ya existe, y además después de 10 años con todo lo que rescatamos. Y en realidad no son palabras mías, son palabras del Consejo de la Transparencia, que tiene por objetivo, misión fundamental, velar porque la ley de transparencia se cumpla. Entonces, después de haber escuchado al presidente del Consejo de la Transparencia, me quedo con que es un buen proyecto, que es una ley de transparencia, que obviamente es un avance, que logra robustecer en materia de transparencia a través de incluir nuestros nuevos sujetos que están fuera de la actual legislación, de someter o establecer más obligaciones, que además, y es lo más importante al final del día, que la transparencia sea más eficiente a la ciudadanía, porque no sacamos nada de que nosotros entendamos que, y ahí está el lenguaje simple y claro, que nosotros entendamos que algo es transparente cuando no vamos a cumplir con el objetivo de que las personas lo entiendan, y ahí volvemos a jugar con la expectativa y las famosas ventanillas únicas que al final terminan pidiendo información en varios sectores, y en nuestro Congreso eso también pasa. Entonces, yo quiero partir, presidente, diciendo que yo sí creo que este es un proyecto de ley de transparencia 2.0, con el resumen que acabo de hacer, y también valoro que el Consejo así lo considere, y por supuesto, al igual que nosotros en esta comisión, espero y que lo discutamos, tenga sus aprensiones. Y sí quiero marcar un punto, presidente, porque este proyecto tiene que avanzar en paralelo ahora, en el mejor de los casos, porque ingresó antes, con el proyecto de ley que establece como garantía constitucional el derecho de acceso a la información pública. Ahí yo concuerdo con el diputado Soto. El tema, y no es que quiera, presidente, tirar la pelota al frente o salvar al gobierno en esto, ni mucho menos, no. El tema es que a mí me tocó, como presidente de la Comisión Bicameral de Transparencia, marcar este punto en la Comisión Bicameral, donde está el senador Durresti, el senador Coloma, el senador Buenchumilla en su minuto, y la verdad es que no había mucho ánimo de la Comisión de Constitución del Senado de avanzar a este tema. Estaba preguntando recién si, porque sé que el gobierno le puso una urgencia, no sé si fue suma o no, pero 11 veces urgencia, 9 veces suburgencia. Sí, no en el Senado, por eso. Ya, yo voy a decir el nombre, el senador Monte, porque nos tocó ir a conversar con él junto al senador Durresti, entonces no quiso a lo mejor no porque no crea en esto, no quiera hacerlo, está bien, igual que nosotros de haber tenido 1000 de otros proyectos. Lo que quiero decir es que a nosotros nos interesa desde esa bicameral, y en ese minuto... No tengo ningún problema porque conversamos con él, fuimos a presentarle, y en su calidad además de presidente. Entonces, creo que es importante entender algo, que cuando nosotros en esta comisión marcamos un punto, que es que para que exista efectivamente una ley de transparencia 2.0, es clave
que avancemos en este reconocimiento constitucional. Esos esfuerzos, presidente, se hicieron y no tengo ninguna duda que se van a seguir haciendo. Y hoy día espero que con una modificación de la presidencia de la comisión que nos interesa que legisle y apruebe este proyecto, podamos avanzar, porque la verdad es que no se avanzó en ese punto. Entonces, yo concuerdo con que eso es importante. Sí creo que este es un proyecto de transparencia 2.0 y que avanza. Y para hacer una pregunta, presidente, porque creo importante haber dicho lo que mencioné recién, yo hasta donde escucho, y lo hemos conversado más con el presidente del Consejo, la gran diferencia que hay entre lo que el Consejo puede aportar a esta discusión y lo que ha venido a presentar el Ejecutivo es la Comisión de Transparencia del Estado, ¿cierto? Este pilar que es el centro del gobierno como pilar de transparencia, ese es un punto. Y luego que no todos los órganos autónomos constitucionales queden sujetos al conocimiento, a la fiscalización de este órgano. Y ahí yo también voy a partir por lo que estoy de acuerdo. En el caso de los órganos autónomos, y ahí discrepo con el diputado Soto, porque no es que el Congreso no quede con una fiscalización. En su minuto nosotros con el tema de las propias asignaciones tuvimos que avanzar en una cuestión interna con todos los reparos que pueda tener, pero también creo que al menos con prudencia hay que ver el caso del Congreso, el caso de nuestro Congreso, de no quedar sujeto a una cuestión externa en cuanto a transparencia. Ahora, yo sí creo algo. Lo que no puede ocurrir es que no quede sujeto a nada. No sé si una especie de... porque al final, si esto avanza así, la propuesta es que quede sujeta a esta comisión, y en esta comisión estamos hablando de... ¿Dónde está? Claro. Sí, pero la dirección a su vez está compuesta por personas que va a proponer el Consejo. Entonces, de una u otra forma van a haber representantes, claro, pero van a haber representantes, o sea, es el propio, por ejemplo, presidente de la Corte Suprema el que se va a inmiscuir en el Poder Legislativo. Entonces, eso yo creo que hay que saldarlo. Yo ahí sí tengo una duda, una aprensión y no tengo la solución en este minuto. E insisto, y creo que la otra diferencia, el otro punto que marca el Consejo es este tema de, como le hemos dicho, no sé cómo está, creación de la Comisión de Transparencia del Estado, ¿cierto? Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿el punto que se marca es respecto de la comisión como tal o de quienes conforman esta comisión? Porque, claro, uno podría decir, sí, efectivamente, y hoy día en muchos ministerios hay comisiones asesoras, en fin, pero claro, yo siento que más ruido hace los representantes que están en esa comisión a avanzar teniendo una comisión de transparencia del Estado. Esa, por ahora, mi intervención, presidente. Gracias. El diputado Hirsch, diputado... ¿Me pediste la palabra, cierto? Sí. No, sí. No, si pasa que no sé si tú le habías pedido la palabra por él. Y después tú, y él la pidió por ti. Ya bueno, entonces. Ya, muy bien. Y después el diputado fue salido. Hablo entonces, por favor. Gracias, diputado. Gracias, presidente. En primer lugar, una reflexión sobre los números, que muchas veces hemos discutido con el ministro sobre números, y la percepción de la corrupción. Un 70% sostiene que todos los funcionarios públicos están inmiscuidos en corrupción. Sin embargo, cuando se pregunta directamente, son pocos los que dicen. No debería extrañar esa cifra. El 100% de los chilenos dice que la alta dirección de Carabineros está involucrada en corrupción. Y el 99,5% de los chilenos no han estado involucrados en situaciones con esa corrupción. Y lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Acá son unos pocos. La percepción general es de que hay corrupción, pero esa corrupción no necesariamente está en relación al conjunto de la población, sino que se restringe a pequeñas cúpulas o élites que efectivamente han estado manejando su sistema de relaciones en base a la corrupción. Así que a mí me parece que sí se sostiene esta cifra del 70 o más, y creo que es bastante acertada, y me extraña que no sea más alta. Por lo mismo, creo que es sumamente importante fortalecer los mecanismos de transparencia, y en ese sentido valoro mucho la idea de un proyecto de ley, pero considerando que hay una desconfianza muy grande y que, desde mi punto de vista, bastante justificada, hay que cuidar que efectivamente quien vele por esta transparencia sea un organismo lo más autónomo posible del gobierno de turno, es decir, tiene que tener una concepción de Estado. Y desde ese punto de vista, y una primera reflexión al respecto, valorando el que se avance en esta 2.0 o como sea que se la llame,
cómo evitar que cómo evitar que esté el gato cuidando la carnicería, digamos, en definitiva. Y sea el gobierno que sea y del color que sea. Cuando yo veo esta comisión de transparencia del Estado, lo que veo en realidad es una comisión de transparencia del gobierno, de turno, o de quienes están en las instituciones en este momento. Me parece que es complejo que a cargo de la política de transparencia estén los distintos órganos que tienen que ser transparentados y que la ciudadanía tiene que tener la certeza y la confianza de que va a poder obtener la información que requiera. Y si quien está generando las políticas, reflexionando sobre las mismas, modificándolas, son justamente esos órganos del Estado de quienes se requiere la mayor transparencia posible, me parece que ahí hay una incoherencia, una incongruencia o una contradicción. Por lo tanto, yo reflexiono sobre lo mismo. Yo primero me preguntaba por qué no está el Consejo de Transparencia en esta comisión, pero más bien después digo, ¿por qué se requiere esa comisión? ¿Cuál es el sentido de la comisión y por qué no se busca más bien, avanzando en una 2.0, fortalecer el Consejo de la Transparencia, dándole todas las atribuciones necesarias, discutiéndola acá, viendo de cubrir todos los flancos necesarios, pero sin crear otra instancia? Creo que el proyecto en ese sentido tiene muchos elementos muy positivos que efectivamente buscan darle más fuerza al Consejo de la Transparencia. Desde ese punto de vista, fragmentar creo que claramente no favorece la transparencia. La fragmentación que uno percibe acá, donde empiezan a haber distintos espacios donde se debe obtener la información, evidentemente dificulta. Y lo que uno tendría que lograr, el concepto mismo de transparencia, tiene que estar asociado a la facilidad para cualquier ciudadano de obtener la información que requiere. Y eso uno lo sabe hasta por el uso de cualquier app, digamos, hasta para comprar, es una app que me ofrece todas las opciones. Aquí tiene que ser igual. Y yo creo que desde ese punto de vista, el poder tener un organismo central, como es hoy día el Consejo de la Transparencia, a través del cual se puede obtener toda la información que se requiera de todos los organismos del Estado que tienen que entregar información, es evidentemente lo que nosotros necesitaríamos potenciar y desarrollar. Porque si uno se pregunta qué rol se le asigna a uno y cuál rol se le asigna al otro, cómo evitar superposiciones, cómo evitar duplicación de tareas, cómo evitar vacíos por la creencia de que es el otro órgano el que está cubriendo esa función, cómo evitar interpretaciones diferentes que puedan entrar en contradicción. Entonces me parece que son muchas las situaciones que pueden generar un conflicto en un momento dado. Por lo mismo yo creo que entendiendo y compartiendo la necesidad de avanzar, es más, creyendo que es fundamental avanzar en transparencia, busquemos los mecanismos que fortalezcan el Consejo para la Transparencia, facilitemos la información. Desde ese punto de vista, como un detalle, me parece que efectivamente es imposible me parece que no corresponde, más que imposible, estar solicitando el RUT. Creo que es un retroceso hoy día pedirle el RUT, ¿no es cierto?, a quien solicite información. Por el contrario, necesitamos garantizarle a cualquier persona que no hay ninguna posibilidad de ninguna anomalía, de ninguna represalia de ningún tipo, que uno puede entender que institucionalmente no se deba producir, pero en la práctica sabemos perfectamente que son situaciones que se producen y se repiten, sobre todo en los lugares más pequeños donde todos de algún modo se conocen y dependen fuertemente unos de otros. Así es que, nada, yo creo que estos son algunos elementos importantes. 2 o 3 reflexiones más pequeñas y puntuales que seguramente les vamos a ir viendo después. Se habla acá de las instituciones, ¿cómo se llaman? Las personas jurídicas sin fines de lucro. Ahí se habla de que se incorporaría la idea de fuente de financiamiento. Me parece muy importante, pero creo que es muy importante también que estén los montos de financiamiento de cada una de esas fuentes. Es decir, saber no solo quién los financia, sino que en qué proporción son financiados por unos o por otros. No basta el listado. Eso. Y por último quería hacer una pregunta puntual, si es que hay tiempo ahora, si no la dejamos para otro momento, al Consejo de la Transparencia. En este gigantesco aumento de los usuarios, y que me aclaraba que no son tanto ni los periodistas ni otros, si tienen un diagnóstico del perfil de sus usuarios, de cómo está estructurado, no sé si estará acá en este informe, pero me parece muy importante saber quiénes son y qué características tienen los que están buscando acceder a mayor información. Eso, presidente. Diputado Marcelo Díaz.
Gracias, presidente. Yo lo primero que quiero hacer es valorar el proyecto. Yo creo que el proyecto contiene elementos positivos, es un aporte, va en la línea de lo que hemos venido trabajando ya durante una década, ¿no? En aumentar los niveles de transparencia y acceso a la información pública, y creo que se suma. Yo tengo diferencias con el proyecto de integridad pública, pero creo que es necesario legislar sobre esta materia y es parte del debate parlamentario. Creo que faltan otras materias más. Y algunas las queremos aportar también al debate parlamentario, y esperamos que el gobierno esté dispuesto a apoyarlas y a patrocinarlas, pero yo creo que el proyecto va en la dirección correcta y yo lo quiero valorar. Comparto también lo que han dicho tanto el ministro como el presidente, en el sentido de que no solamente es necesario, sino que es un buen momento para legislar. Y yo creo que tenemos que ver el ejercicio para tratar de despachar luego notario, ver cómo lo hacemos, porque efectivamente a mí me correspondió ser parte de un gobierno que legisló sobre estas materias en medio de una crisis gigantesca. Hicimos una reforma, una transformación muy radical de las normas de probidad, pero que no movieron la aguja en términos de percepción sobre la probidad de la administración pública, a pesar de los cambios drásticos que hicimos. También por culpa nuestra, porque no los valoramos debidamente en su momento. Yo creo que cuando hay momentos de más tranquilidad es posible hacerlo con un mejor sabor de boca y además con un mejor resultado en términos de percepción ciudadana. Pero me parece que el proyecto tiene cosas y componentes positivos. Creo también, quiero decirle con franqueza, que muchas de las observaciones que hace el Consejo para la Transparencia lo mejoran, y yo creo que es bueno que haya disposición del Ejecutivo a hacer ese match entre algunas de las afirmaciones que ha hecho el Consejo, porque creo que son ruidos que se generaron desde que se presentó el proyecto y que probablemente van a estar presentes. Hay otras propuestas que yo creo que son de fácil digestión colectiva. Voy a plantear algo. El tema del lenguaje claro me parece que es esencial. Y efectivamente el Congreso lo ha ido trabajando, los tribunales de justicia, y debiese ser parte de la administración del Estado. Nosotros mismos, cuando recibimos respuestas vía los oficios de fiscalización de los servicios públicos, a veces nos llega un legajo de información que hay que descifrar. Y a veces nosotros somos simplemente correas transmisoras, pedimos información para hacérsela llegar a ciudadanos, y es lo mismo que entregarle, no sé, pues el código Hammurabi, porque no hay capacidad de comprenderlo. Donde yo veo que hay más diferencias, pero nada que no sea insalvable, es en el diseño institucional. Y yo debo reconocer que me siento más cerca de la propuesta del Consejo, y quizás hace sentido lo que plantearon, si es que entendí bien, la diputada Núñez y el diputado Soto, en el sentido de no solamente aprobar la reforma constitucional que consagra en ese rango el acceso a la información y la transparencia, sino que también dotar de la misma jerarquía al Consejo, para que sea el Consejo este gran órgano. A mí el Consejo, la Comisión para la Transparencia me chirría por todos lados, desde que la presida un ministro, cuando hay gente de instituciones de superior jerarquía, hasta que instituciones que no tienen esa competencia específica, creo que además puede haber, no sé si lo dijo el presidente del Consejo, algún problema de constitucionalidad, cumplan funciones que no están expresamente señaladas en la Constitución por mandato legal. Por ejemplo, proponer políticas públicas o sugerir políticas públicas. No me hace mucho sentido, creo que no va muy en la dirección, en la mejor dirección. Yo creo que el punto más complejo es qué hacemos con los poderes del Estado, porque yo no tengo duda respecto a las autonomías constitucionales. Las autonomías constitucionales tienen que estar todas sujetas a la potestad del Consejo. Si hay un problema de eventual rebeldía por jerarquía, bueno, resolvamos el problema mejorando la jerarquía o elevando la jerarquía de autonomía constitucional del Consejo y robusteciéndolo en términos de atribuciones, de capacidades, de recursos, de facultades. O ni siquiera de facultades, de jerarquía institucional, por si hubiese rebeldía, por si hubiese alguna razón por la cual no quisiesen someterse. El tema de los poderes del Estado es más complejo. Pero podemos mirar experiencia comparada. Quizás no es mala la idea de que en lo administrativo, tanto el Congreso como el Poder Judicial, la Corporación Administrativa, estén sujetos a la decisión del Consejo. Yo creo que para los chilenos saber que hay un solo órgano, que es la puerta de entrada, la ventanilla única, como hemos hecho tanto en el ámbito económico, es bastante más simplificador. Yo he sido cliente en el último tiempo del Consejo para la Transparencia y reconozco que a pesar de aquello se nos hace complejo. Imagínense si además multiplicamos las ventanillas. Yo creo que eso puede ser una complejidad. Pero probablemente eso que es debatible, yo le entendí al ministro que lo dijo en ese sentido, no creo que aquí haya nadie muy casado con un diseño institucional y no esté dispuesto a escuchar propuestas. Yo creo que hay que invitar gente. Me parecería, presidente, quiero proponerlo, que tal como lo hicimos en el proyecto del Sename, pudiésemos invitar al Consejo de manera permanente a que sea parte del debate. Creo que es un aporte.
Y nada, pues atento a sus comentarios quedo atento a sus comentarios. Sí, que se mejore. Saludos. Gracias, diputado Díaz. Diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Bueno, yo también me sumo a todo lo que han dicho. Yo creo que es un muy buen proyecto, aunque sea 2.0, 3.0, da lo mismo. Lo importante es que es un avance, y avanzar en transparencia siempre es positivo. También concuerdo un poco con las miradas que podríamos tener diferencias con el proyecto del gobierno respecto del diseño institucional. Yo creo que eso hay que darle vueltas, porque un poco atenta contra el espíritu mismo de lo que se busca, y la transparencia sin pasar por un órgano previo, que sobre todo tenga posibilidad de interpretar la ley. También concuerdo con el diputado Díaz respecto de la sujeción a los poderes del Estado. Yo creo que también es algo que hay que ser cuidadoso, sobre todo que los poderes del Estado están sujetos hoy día, quizás no a la información, pero sí a la fiscalización de la Contraloría. Entonces, transformar el Consejo en una segunda Contraloría sería de repente medio complicado. Ahora, solamente el artículo 12 respecto al RUT. A mí no me quedó claro lo que el presidente sostuvo como argumento, que habló de la represalia, era como el argumento, porque el artículo 12 hoy día ya pide la individualización del solicitante, entonces no es una locura avanzar en eso. O sea, si uno dijera, no, hoy día no se pide, entiendo que uno puede entrar a un debate si se tiene que pedir o no, pero hoy día la ley, en el artículo 12, pide nombre, pide apellido y pide el domicilio. Ahora, difícilmente, por su intermedio, diputado Hirsch, le van a decir el perfil de los usuarios, porque para eso deberíamos saber si Juan Pérez, que se puso su nombre, es verdaderamente Juan Pérez. Entonces el RUT lo que viene justamente a determinar que lo que la ley estableció se cumple, o sea, el nombre, el apellido y el domicilio son verdaderos. Y por lo cual, ahí vamos a poder sacar lo que el diputado Hirsch quiere, un perfil de verdad del usuario, y vamos a poder cumplir la ley. O sea, que la ley efectivamente sea válida, porque hoy día la podemos perfectamente torcer. O sea, puede haber un nombre falso, una dirección falsa, listo. Y no estoy diciendo la verdad. Y yo creo que en esto la transparencia tiene que, por lo menos lo que yo creo, esta es mi opinión, tiene que correr para los dos lados. O sea, transparencia respecto al órgano que se le solicita la información, y transparencia también de qué lo está solicitando. Yo no creo que en 200.000, como son los números que ha dado el mismo Consejo, más de 200.000 informaciones que se piden sean todas de funcionarios de municipalidades, no creo. O sea, si decimos pues represalia, yo creo que debe ser, tampoco sabemos el número, pero me da la impresión que en 200.000 no son 200.000 solicitudes que vienen de funcionarios municipales. Entonces, a mí no me convenció mucho el argumento, ¿por qué no? Y creo que yo me inclino que lo que el gobierno está planteando justamente viene a reforzar la letra A del artículo 12, que es que la persona que, cuando se le pide el nombre, el apellido y la dirección, efectivamente sean verdaderos, o sea, sea el nombre y apellido de la persona del solicitante. Por eso que me parece bien que se le solicite al menos el RUT. Gracias, diputado Fuenzalía. Tenemos hasta las 5:30 y están llamando a votar. Bueno, no, sí, ministro, sí, para darle continuidad, porque nosotros queremos, bueno, primero que todo valorar el proyecto. Creemos que sin duda todo lo que dice en relación con acceso a la información pública, ustedes lo han dicho bien, está muy bien valorizado por la ciudadanía. Y también queremos tomarnos su palabra en cuanto a que podemos mejorar, obviamente, en la discusión este proyecto. ¿Ahora se va a votar? Están llamando a votar, ya. Entonces, porque la idea es que, como bien decía el diputado Díaz, es en el diseño donde estamos entrampados. Y la idea es que ya una vez que vamos a tener que ir matizando notarios con este proyecto, que ya lo estamos, entonces la próxima semana vamos a ver notarios, vamos a ver también este proyecto, para ir avanzando lo más rápido, porque son 15 artículos, me dicen. Es decir, no es un gran número de artículos que podríamos abocarnos, pero tendrían ustedes que facilitarnos un poquito el camino, ¿verdad? Porque si vamos a traer personas que avalen una tesis o la otra, ya tenemos claridad, todos los diputados de esta casa sabemos cuál es cuál, digamos. O lo otro puedo hacer es que votar y vamos resolviendo. Pero si hay una posibilidad de que podamos encontrar algún punto de acuerdo
por ejemplo, en esa parte en que los órganos autónomos administrativos queden bajo la competencia del Consejo de la Transparencia, si podríamos buscar algún acuerdo, ministro, en ese sentido, y lo otro, buscarle, porque claro, también es un tema de recursos, estaba viendo acá el informe financiero, es una cantidad importante de dinero que vamos a destinar. Puede que la reforma tributaria no permita recaudar todo lo que necesitamos. Tenemos también la reforma previsional. Entonces, para ir viendo también cómo contribuimos a que si creamos más órganos, más instancias, más concursos, está lleno de concursos aquí, después los abogados son los más felices por lo que había el concurso financiero, el informe financiero. Entonces, claro, pero sería interesante ver si podemos encontrar algún acuerdo que nos permita hacer más viable y que a los diputados y diputadas les permita votar con más rapidez este proyecto que, por supuesto, todos estamos interesados en que avance. No obstante el derrotero que después tome en el Senado, pero eso depende de ustedes, pues. Pero si es posible, buscar alguna fórmula que nos permita un acercamiento en esto. Estamos discutiendo el tema notario y el ministro que otra de las indicaciones con respecto al fedatario, por ejemplo. Bien podría buscar alguna fórmula, si usted mismo, ministro, traernos alguna, después de todo lo que he escuchado, traernos alguna propuesta para avanzar. Si lo tiene en consideración, teniendo la opinión de todos nosotros. ¿Se podrá? Absolutamente. Muy bien, listo. Entonces, la próxima semana vamos a concordar, ¿ya? Un plan de trabajo. Muy bien, listo. A ver si cumplió el objeto de la sesión, se levanta.